A ver. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces tenemos este problema que está aquí de matrices. Dice, se le otorga un archivo con información turística de distintas ciudades del país en los últimos 7 años, sin incluir 2021, creo. Sí, exacto. Bueno, cada registro del archivo contiene el nombre de la ciudad y los valores para cantidad de turistas y capacidad hotelera por cada uno de los 7 años, en forma ordenada desde el 2014 hasta 2020. Por lo tanto, por cada año tendrá dos datos, cantidad de turistas y cantidad hotelera, en ese orden. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Y acá tenemos el archivo completo. ¿Ok? Entonces, vamos conociendo un poco nuestro archivo que tenemos, una ciudad, y tenemos valores numéricos, o sea, números aquí. ¿Qué simbolizan esos números? En teoría, el primer número sería la cantidad de turistas, y el segundo, la capacidad. Y así mismo otra vez, cantidad de turistas, capacidad. Y esto en cada año, es decir, la cantidad de turistas en 2014, capacidad hotelera en 2014. Cantidad de turistas en 2015, capacidad hotelera en 2015, y así sucesivamente hasta llegar al 2020, que es el límite de los años que me da el problema. Creo que no hay alguna duda con el archivo. Está claro lo que contiene el archivo, ¿no? Ciudad, cantidad, capacidad, cantidad, capacidad. Bueno, además dice aquí el problema es que se nos otorgan las listas, ¿no? Tenemos una lista de años, una lista de las ciudades de la costa, de la sierra y del oriente. Bueno, vamos con el primer tema. Dice, se le pide desarrollar las siguientes operaciones. Crear la función, crear matriz. Entonces, para crear la matriz, ¿qué necesito? Definir mi función. Función, crear matriz. ¿Qué recibe mi función? Vamos a hacer un poquito esto por acá. Okay. Recibe el nombre del archivo. ¿Qué más? Recibe la lista de años, la lista de las ciudades de la costa, la lista de las ciudades de la sierra y la lista de las ciudades del oriente. ¿Ok? Entonces vamos a enviarle eso a nuestra función. Costa, sierra y oriente. ¿Ok? Dice, y esta función debe ¿qué? Leer el archivo y llenar con estos datos una matriz. En la matriz la información de las ciudades debe representar las filas y primero las ciudades de las costas, sierra y luego el oriente, en ese orden. ¿Ok? Mientras que la información de la cantidad de turistas y capacidad hotelera por cada año se debe representar por columnas. Y aquí hay una estructura, ¿no? De cómo debe estar nuestra matriz, ¿no? Entonces, comenzamos con las ciudades de la costa, sierra, el oriente, y en la parte de las columnas, por cada año tendríamos cantidad, capacidad. Otro año, cantidad y capacidad. Y así. ¿Está claro, chicos, esto de aquí? La matriz, o sea, el contenido, lo que debe tener. Si hay alguna duda, díganme. Claro, chicos. Todo bien, ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, tengo que crear esta matriz. Y esta matriz yo la obtengo a base de qué? ¿De qué información? Del archivo y las listas que yo tengo. Entonces, pero para iniciar mi matriz, o mejor dicho, para iniciar este tema, yo debería crear ¿qué? Una matriz, como que crear una matriz básica ya. Entonces, ¿cómo creamos una matriz? ¿Qué función mayor aquí? Si está importado en un país, sí. Ceros, ¿verdad? Exacto. Entonces, utilizamos np puntos ceros, y alguien se acuerda que recibe la función ceros como argumento. ¿Qué debe recibir?
En general, ¿qué recibe la función ceros? Recibe ¿qué? Una tupla y bueno, a veces suele recibir también el tipo de dato, ¿no? O sea, eso suele recibir, ¿no? Una tupla y un tipo de dato. Entonces, ¿qué contenido le vamos a dar a esta tupla? Nosotros nos pide aquí el ejercicio que nuestra matriz debe tener que la cantidad de, en las filas deben estar las ciudades, ordenadas en este orden, costa, sierra y oriente. Es decir, que la magnitud o el tamaño de mi matriz en cuanto a filas es el total de todas las ciudades que hay en esta información. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener esa información? ¿Alguien tiene una idea ahí? Con len. Con len, correcto, pero len de qué? En este caso, De las listas. de las listas, muy bien. Entonces, ¿qué es lo más, o sea, lo más rápido que se tiene a la mente que deberíamos hacer aquí? Sumar la longitud de las listas. Sumar la longitud de las listas, ok, bien. En este caso vamos a hacer algo más sencillo, ¿no? O sea, porque de igual de ley vamos a necesitar esto. Podemos crear una lista donde estén todas las ciudades, ¿verdad? Y eso es sencillo, ¿no? Puedo acumular las listas. Entonces digo que la lista de ciudades va a ser, ¿en qué orden me dice el ejercicio? Costa, sierra, oriente. Entonces acumulo las listas en ese orden. Costa, sierra y oriente. ¿Ok? Y ya aquí ya tenemos una lista de ciudades donde están todas, o sea, total, todas las ciudades. Y con eso yo ya puedo escribir en mi tupla las filas. Entonces, ¿qué dijimos que iba a ser el valor de las filas? El len de esa lista de ciudades. ¿Ok? Y el siguiente valor, ¿cuál sería? Nos dice el ejercicio que en este caso, en las columnas, debe ir conforme a los años, exacto, a los años, ¿verdad? Pero por 2, correcto. ¿Por qué sería por 2? A ver, alguien lo puede decir si desea. ¿No? Que es la cantidad de turistas y la hotelera por cada año. Exacto. En este caso no tenemos una lista como que que diga cantidad de turistas 2014, capacidad hotelera 2014, cantidad de turistas, sino. Entonces lo que nosotros podemos ver es que tenemos una lista de años y que por cada año yo debo tener 2 columnas, una de cantidad de turistas y una de cantidad, perdón, una de capacidad hotelera. ¿Sí? Entonces por cada año yo voy a tener 2 columnas. Y yo sí tengo la cantidad de años que hay. Entonces lo que hago es, como son 2 columnas por cada año, simplemente sería la cantidad de años multiplicado por 2. ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo esa cantidad de años? Con len de mi lista de años. Y como dijo por aquí el compañero, por 2. Y eso. Y ahí ya tendríamos nuestra matriz base. Vamos a imprimirla por ahorita para ir mirando paso a paso. Me llama la función. Aquí el nombre del archivo es... Ejercicio turismo TXT. Y le vamos a dar... Bueno, solo la llamo porque ya le puse un print. A ver, un momento que no se quita esto. Ahí sí. Y aquí ya tenemos nuestra matriz de ceros. ¿Ok? Ya tenemos una matriz de ceros, pero esta no es la información que yo necesito tener en la matriz. ¿Ok? A mí me dan un archivo para que todos estos números o esta información de cantidad y capacidad yo la use para rellenar esta matriz. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a hacer eso. Déjenme hacer esto acá. Ok. Entonces yo ya tengo mi matriz ceros. Ahora, ¿cómo yo relleno esta información? Primero, tengo que analizar de dónde yo voy a sacar esa información.
¿De dónde en este caso, chicos? El archivo. El archivo. Del archivo, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer en este caso sería leer mi archivo. ¿Con qué función? Open. Tenemos nuestro archivo. ¿Qué valores tengo que darle entonces aquí a esta función? El nombre del archivo. Pero la variable nombre del archivo o directamente el nombre del archivo. La variable. La La variable. variable. Variable, exacto. Si vieron que yo al inicio casi pongo el nombre del archivo. No hagan eso. Siempre recuerden, cuando tenemos una función, siempre damos variables. No quemamos directamente el valor, a menos que el ejercicio nos diga, ¿no? Que demos un valor por defecto. Pero en este caso es una variable, ¿no? Una variable llamada nombre de archivo que contiene el nombre de un archivo, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces ya, tenemos el nombre del archivo en un modo. En este caso, vamos a escribir algo en el archivo, vamos a leerlo. En este caso, solo vamos a leer el archivo, ¿no? Y por último, vamos a utilizar el encoding, UTF-8, porque para evitarnos como que inconvenientes, ¿no? Recuerden que muchas veces, por ejemplo, Python no lee estas ñ o las tildes. Entonces es preferible utilizar el encoding para evitarnos esos problemas de lectura ahí del archivo. ¿Ok? Entonces ya tenemos abierto nuestro archivo. Ahora, vamos de nuevo a nuestro archivo. ¿Tenemos alguna cabecera? No. Entonces yo creo que todos estamos claros de que vamos a empezar a leer nuestro archivo desde la primera línea. ¿Sí o no? Entonces yo necesito obtener aquí la información de ese archivo. Entonces, si no hay una cabecera, ¿cómo yo leo mi archivo? En este caso. Desde la inicial, toda la información que haya hacia adelante me interesa. Entonces yo necesito leer cada línea. ¿Cómo leo cada línea? Con un for. Un for. Exacto. Para cada línea en el archivo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué contiene cada línea? Recordemos. Ciudad. Tiene números. Pero en este caso, analicemos nuestro archivo otra vez. ¿Cuál sería el separador principal en este caso? Los puntos y coma. ¿Qué dicen? El type. El tab, ¿verdad? Este slash que está aquí, como quien dice. ¿Ok? Ese sería nuestro separador principal, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar entonces? Si separamos la línea en ese caso por el tab, ¿qué vamos a obtener? Una ciudad y vamos a tener una cadena de números, por así decirlo. ¿Ok? Entonces vamos a tener una ciudad y le voy a poner, qué sé yo, datos. Datos ahí. ¿Qué entonces? Tenemos línea. ¿Qué es lo primero que vamos a poner? El strip, ¿verdad? Para eliminar el salto de línea. Strip y luego el split. ¿Cuál dijimos que iba a ser en este caso? El tab. Ahí. ¿Ok? Vamos a ver qué nos da la función en este caso, ¿no? En ciudad datos. A ver. Bueno, pero es que esto se va a repetir muchas veces. Déjame ver. No, mejor no lo voy a imprimir porque son bastantes datos y nos va a demorar un poquito. Pero bueno, creo que sí está claro lo que nos da en este caso esta línea, ¿no? Nos da la ciudad y nos da una cadena con todos los datos. ¿Ok? Ahora, yo tengo esa ciudad y tengo esos datos. ¿Ok? Pero esos datos, yo también los tengo que transformar, porque aquí solamente están como una cadena. Pero ¿yo cómo los necesito? Como información o como enteros en este caso, por decirlo. No sé si me hago entender. Entero. No sé si me hago entender, ¿ok? Entonces yo tendría como que una lista, ¿sí, no? Una lista de datos, no sé. Podría decir. Y este de aquí, ¿qué va a hacer? Claro, va a poner una lista de cantidades, así. Algo así. Ya, porque son cantidades. ¿Ok? Entonces, datos, y aquí sí yo aplico el split. Por cual, en este caso, punto y coma. ¿Ok? Y aquí ya obtengo como, ¿qué obtengo? Una lista con todos estos números. Estos números que están aquí. ¿Ok? Ahora, analicemos, ¿no?
Recordemos que la información del archivo contiene ¿qué? La ciudad, la cantidad y capacidad de los años que nos dan aquí, ¿verdad? Entonces, algo que debemos tomar en cuenta siempre es que para cada ciudad siempre vamos a tener la misma información. O sea, refiriéndome a la cantidad de información. Es decir, si en la primera ciudad hay 12 cantidades, en la segunda también 12, 12, 12 y así. Entonces, analicemos, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Cuántos años serían ahí? 3, 6, 7. Como son 7 años, y estamos diciendo que por cada año hay 2 columnas, ¿serían cuántas columnas? 14, ¿verdad? 14. Entonces, lo que trato de decirles es que nosotros ya conocemos que en esta línea, en cada línea por ciudad, hay 14 valores numéricos, por así decirlo. ¿Ok? 14. Eso está claro, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que recibimos es una lista de cantidades que contiene 14 elementos. Y si nos damos cuenta, esta pequeña lista que tiene la misma magnitud de ¿qué? O la misma cantidad de elementos de ¿qué? De las filas de mi matriz. No sé si me está quedando claro esa parte. Al yo leer la primera línea, ¿no? Vamos a leer la primera línea. ¿Ok? Prácticamente yo tengo esto, ¿no? Estos dos datos. Una ciudad y esta cadena. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, en la matriz, por ejemplo, la primera ciudad, bueno, en este caso es Guayaquil, pero digamos que es General a Villamil, ¿no? General Villamil. Prácticamente estos datos que tengo aquí, estas cantidades, es la información que debe estar en mi matriz. Y si nos damos cuenta, esta información tiene el mismo tamaño que las columnas que tiene mi matriz. 14 por 14 dice. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo esta información ubicarla en mi matriz, llenarla en esa fila, de esa ciudad. Entonces, para poder yo llenar eso, yo necesito ¿qué? Dos cosas. Recordemos cómo se hace la indexación, por así decirlo, en las matrices, ¿no? ¿Yo qué necesito? Un índice de las filas y un índice de las columnas. Y en este caso, como vamos a llenar por ciudad, solo necesito ¿qué? El índice de esa fila. Y bueno, no necesito especificar unas columnas porque son todas. Necesito llenar todas estas columnas. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué necesitaría? Como al leer mi archivo, yo ya obtengo la ciudad. Yo puedo buscar esa ciudad. ¿En dónde? En esta lista de ciudades que encontré, que creé antes. ¿Ok? ¿Y qué obtengo con eso? ¿Qué dicen, chicos? Con eso yo voy a obtener ¿qué? Un índice. En este caso, digamos que el primer índice, 0. Yo con eso ya estaría como que ingresando a mi matriz, porque yo necesito ingresar solo a esta parte. Déjenme, espérenme. Soy malo con esta cosa. Yo necesito llenar esta información de aquí. Entonces, sería la fila 0 y todas las columnas. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso sería que buscar esa ciudad en mi lista de ciudades. Este sería un índice. Vamos a poner el índice de la fila. Fila va a ser igual a esa ciudad. ¿Dónde la voy a buscar? En mi lista de ciudades. Lista de ciudades, punto index, y busco esa ciudad. Entonces, con esto, yo ya encuentro la posición en que se encuentra esa ciudad en mi matriz. ¿Ok? Algo más que hay que recordar aquí, si nos damos cuenta, las ciudades no se repiten. ¿Ok? No se repiten las ciudades. O sea, no es decir que aquí está Guayaquil y más abajo va a estar nuevamente Guayaquil. Así que eso nos facilita un poco más el ejercicio. ¿Ok?
Entonces, tenemos las filas. En cuanto a las columnas, necesito yo... Disculpa, una pregunta. ¿Y si en el examen nos piden que no utilicemos index? La Ya, forma correcta sería hacerlo con un valor booleano, o sea, donde ciudad sea igual a que esté en la lista de ciudades o algo así. sí, Y exacto. ahí, Pero bueno, aquí tendríamos que primero crear un arreglo de ciudades, ¿no? Transformar esa lista de ciudades en m.array, lista de ciudades, ¿ok? Ahí. Y aquí ya lo que debería hacer nomás es como que esto sería un vector prácticamente, ya no un vector de filas, por así decirlo. Y utilizaría np.where, por ejemplo. np.where, donde arreglo de ciudades debe ser equivalente a esa ciudad. ¿Ok? Y ahí me retornan a lo mismo. ¿Ok? Me retorna lo mismo y prácticamente aquí recuerden, ¿no? Que np.where, ¿qué retorna? Un vector de booleano, ¿no? Vector de valores booleanos. Donde todo lo que tú apliques solo va a funcionar con los que tengan true. True, false, false, así. ¿Ok? Entonces las dos formas están bien, ¿no? Con el np.where o con el index. A mí me gusta utilizar el index porque igual es como que más sencillo, ¿no? Y la verdad en los exámenes creo que no se ponen exquisitos con eso de que solamente utilicen números. Pero bueno, déjenme ver. Voy a retroceder nomás. En los talleres y las tareas, uy, no, este aquí sí lo necesito. Ya lo borré. En las tareas, como digo, ahí sí suelen pedir bastante eso de que no utilicen netamente todo lo que tenga que ver con solo números, ¿no? Entonces, la lista de ciudades, de index, ciudad. Ok, parece que no hay un error. No, ok. Entonces yo ya tengo ahí ya el índice en el que se encuentra esa ciudad. Y para poder reemplazar o para poder como que actualizar la información de la matriz o de esa ciudad, yo necesito ingresar a esa matriz, ¿ok? Entonces, yo solo, como les dije hace un momento, digamos que en este caso fue Guayaquil. Un segundito. Fue Guayaquil, ¿no? Aquí. Yo ya tengo la fila, ¿ok? Entonces, necesito indexar en el índice de esa fila. ¿Ok? Solo es esa fila, no necesito las demás. Entonces solamente le doy un valor. ¿Ok? Y del otro lado, yo necesito indexar toda la matriz en cuanto a las columnas. Entonces, desde el inicio hasta el final. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto, con esta indexación? Confirman, chicos. ¿Aquí hay alguna duda? No, ok. Ahora, yo necesito actualizar entonces esta información. Tengo la lista de cantidades, ¿ok? Tengo la lista de cantidades, pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué dicen, chicos? ¿Estaría bien? No, ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal? porque el tipo de datos estaría mal. Ya. O sea, hay que convertir a int todas las cantidades. Ya podría ser, pero aquí hay otro error más, como quien dice que se podía notar aquí. ¿Cuál es? Vamos a ver si nos bota un error. ¿Qué dicen si nos bota un error aquí? Vamos a ver qué escribió. No hay que hacerlo a rayos. Que no Exacto. es un arreglo. Exacto, no es un arreglo. Entonces, recordemos siempre que una matriz, ¿qué es? Una matriz es como que un arreglo de varios arreglos. Obviamente están hechos a partir de listas, pero esas listas ya están convertidas en arreglos con anterioridad. Entonces, pero bueno, aquí nos iba simplemente a saltar un error, pero no sé qué pasa. Bueno, no nos da el error, pero bueno, no nos va a actualizar en este caso. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí
Recuerden siempre, ¿no? Convertir np.array de esa lista de cantidades, ¿ok? Ahora sí, prácticamente con esto ya le estaríamos dando ese valor de esa ciudad. Y vamos a ver cómo está nuestra matriz. Return M. ¿Ok? Hay algo, ¿qué falta aquí? Algo me falta aquí. ¿Qué dicen, chicos? Cerrar el archivo. Exacto, cerrar el archivo. Casi me olvido. Archivo.close. ¿Ok? Nunca se olviden de eso. Arreglo de ciudades, bueno, nunca utilicé esta arreglo de ciudades, pero bueno, solo lo creé nomás en ese rato. Ok, vamos a ver. Déjenme darle un print a esto. Bueno, matriz, es igual a esto. Print matriz. La matriz y le voy a poner aquí un print vacío para que no se mezcle con el directorio y acá tenemos. Ahí. Bien. Y ahí está nuestra matriz. ¿Ok? Aquí está la primera fila de la matriz. Hasta acá abajo. La segunda fila. Y así sucesivamente. Entonces esta sería la fila de la primera ciudad, de la segunda ciudad y la tercera ciudad. ¿Ok? Yo tengo la matriz en Excel. ¿Ok? La pegué en Excel. No, ahorita no la mostraba porque para que tratar de como que entenderla un poquito aquí, sin ver la matriz aún. ¿Ok? Pero ya creamos nuestra matriz. Entonces ya estaría el primer tema. Déjame borrar esto de aquí. Ya estaría nuestro primer tema. ¿Ok? Esta es la estructura. Vamos ahora, en el programa principal invoque la función y escriba el código de Python para calcular las siguientes características. ¿Ok? Vamos a revisar. Aquí está la matriz, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? Están las ciudades en la costa, desde General Villamil hasta Salinas. ¿Ok? Tenemos, en este caso, cantidad, capacidad del año 2014, cantidad, capacidad del año 2015, cantidad, capacidad del 2016 hasta el 2020. ¿Ok? Y estas son las filas y las columnas. Y estos los índices de cada año. ¿Ok? Para tener en cuenta qué información tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos analizando esta parte de las secciones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, si me piden solamente las ciudades de la costa. Sería esta parte, ¿no? Parte de aquí, creo que por gusto pasé esto, mejor le pinto de un color aquí. Un colorcito más suave. Ahí. Digamos que me piden solo las ciudades de la costa. ¿Cómo yo obtengo esta parte de la matriz? Dicen, chicos. ¿Cómo yo obtengo esa parte de la matriz? Con el plan de costa y hacer un recorte. Exacto, ¿no? Tendríamos desde el inicio, en este caso, hasta, como es solo las ciudades de la costa, yo conozco cuántas cantidades de ciudades, cuál es la cantidad de ciudades. Pero puede ser que en algún momento esa ciudad de la costa tenga aún más. La mayoría de ejercicios, no sé si ustedes se han dado cuenta que siempre le ponen esto de los puntitos, tal como está aquí, ¿no? Que significa que puede haber más ciudades, ¿ok? O puede haber más cantidades, y eso. ¿Okay? Eso siempre mantenerlo en cuenta, ¿no? Lo que deben hacer siempre es utilizar variables que te puedan servir para cualquier tipo de ejercicio parecido al que estás haciendo, no quemar directamente. Entonces, yo conozco que hay una lista de costas, de ciudades de la costa, entonces yo utilizo el len de costa. ¿Ok? Yo haría eso para obtener esta parte de las filas. Y de las columnas, en este caso, son todas. Pero si yo pidiera solamente las ciudades de la costa, pero en el año 2016. ¿Cómo haríamos ahí, chicos? Ya tenemos la costa, ¿no? Profe, ¿no sería len de la costa -1? Len de la costa -1. Porque se supone que si es len de la costa, supongamos, son 8 en total, tengo entendido. Pero
no va a llegar al 8, sino que va a llegar. Exacto. Ah, no, no. No, sí, está bien, perdón. Sí, recién. Ah, sí, sí, te estás confundiendo, tranquilo. A mí también me ha pasado a veces. Al principio es algo confuso eso. Pero recuerden que cuando hacemos indexación, el último valor no lo incluye, ¿no? Entonces, aquí prácticamente es como que tuviéramos desde 0. ¿Y cuánto es el E en este caso de la costa? 1, 2, 3, 4, 5, 8, ¿no? 8. Pero ¿qué pasa? Recuerden siempre que el último valor no lo incluye, ¿ok? Entonces no hay problema con el E de la costa. No lo incluye. Entonces, ahora vamos con los años, ¿no? En este caso, si yo necesitaría las ciudades de la costa, tal como está ahí, pero requiero solamente del 2016, ¿cómo haría, chicos? Prácticamente lo que yo debería tener aquí, voy a escribirla acá en números. 8. Prácticamente que sería desde 4 hasta 6, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que yo debería tener. ¿Es así o no? Confirme. Confirmen o estoy mal. Necesitaría desde Está el... bien. Dime. No, te decía que sí está bien. Ah, ya, está bien. ¿Cómo yo tendría eso, chicos? ¿Quién me dice? Sería indexando el año y después utilizando dos variables como para decir que el índice de ese año multiplicarlo por 2 y a su vez el índice 2 que sería como limitante para, por así decirlo, como extremo máximo del slicing que vamos a hacer, lo sumamos 2 para que así se quede entre esas dos columnas. Sí, podría ser una opción, ¿no? Como dice el compañero, ¿no? Buscamos el año. En este caso, digamos que buscamos 2016, ¿no? ¿Qué índice nos retorna? El índice 2, ¿no? ¿Ok? Como nos retorna el índice 2, como dice el compañero, lo podríamos multiplicar por 2 y ya obtenemos el primero. ¿Ok? Digamos que fue el 2018, tenemos el índice 4, lo multiplicamos por 2 y ya tenemos el 8. ¿Ok? Esa sería una forma matemática y correcta de resolverlo, ¿no? Entonces tendríamos 2 por 2, como quien dice, ahí. En este caso sería el len, perdón, el índice, digamos, ¿no? Vamos a poner aquí index 2016 por 2. Prácticamente es eso, ¿no? Digamos, suponiendo nomás. Solamente estamos analizando, todavía no estamos haciendo el ejercicio. ¿Ok? Ya tenemos el primer índice en este caso. Y para obtener el siguiente, ¿cómo sería? A eso sumarle 1. Sumarle 1. Ok. Pero recordemos que no incluye Ah, el final. sumarle 2, sumarle 2. Ya, sumarle 2 podría ser una opción también, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ese mismo index del 2016, yo puedo sumarle 2. ¿Ok? Y ya, con eso yo obtendría esa parte de la matriz. ¿Ok? Pero acá en el ejercicio, por ejemplo, yo lo hice de otra forma. O sea, ya les voy a... O sea, a mí se me ocurre otra forma. Entonces vamos a buscar, vamos a resolver ya el ejercicio, ¿ok? Vamos viendo el ejercicio. Se Spider-Man. Ahí. Ok, vamos viendo acá. Entonces el tema 2 nos dice... Ah, ya, quería analizar un poquito esa parte, ¿no? Ahora sí vamos a resolver el tema 2. Creo que no están perdidos, creo yo, con la parte de las secciones, ¿no? Dice la cantidad de los turistas que ingresaron a las ciudades del país en el año de 2018. Bueno, y aquí ya nos empieza a pedir que busquemos por secciones en nuestra. ¿Ok? Entonces, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Yo necesito una submatriz, por así decirlo. Vamos a ponerle submatriz. ¿De qué año nos piden? El año 2018. Submatriz 2018.
va a ser igual a mi matriz. Y aquí yo necesito dar una información. A ver si puedo hacer esto. A ver. Bueno, vamos a ver aquí. Acá. Y creo que sí se ve. Ok, miren. Entonces tenemos el 2018, ¿no? Hace un rato estamos en 2016. Ya es. Acá. Esto prácticamente es lo que nos está pidiendo, pero aquí nos dice la cantidad total de turistas, o sea, solo necesitamos la cantidad de turistas, es decir, no necesitamos la capacidad. Se retiro lo dicho de esta parte. Esta parte no se necesita. ¿Ok? Esto es lo único que nosotros necesitamos. ¿Ok? ¿Lo ven? Pero ya saben la ciudad del país. Ah, nos dicen todas las ciudades. Bien todo. Todas las ciudades. ¿Ok? Entonces, como dijimos hace un momento, ¿no? ¿Qué debería yo hacer? Buscar el año y hacer ese juego matemático que hicimos hace un momento, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo yo busco mi ciudad? Voy a poner un índice que va a ser igual a, en mi lista, ¿dónde yo tengo los años? Mi lista de años, ¿no? Años, punto, index, perdón, me comí la S, index, y aquí voy a buscar, ¿qué año? 2018, los años están en entero, me parece. Sí, están en entero. Entonces voy a buscar el 2018, y listo. Yo tengo un índice, ¿no? ¿Y qué dijimos? ¿Cuál era el jueguito matemático que hacíamos hace un momento? Que para poder indexar ese año, yo utilizo el index y ¿qué hago? Lo multiplico por 2, ¿verdad? Prácticamente eso. Pero un momento. Ok, entonces yo prácticamente en mi matriz, ¿qué necesito? Todas las ciudades. Como son todas las ciudades, simplemente digo, indexame en mi matriz desde el inicio hasta el final, todo. Y en las columnas solo necesito lo del 2018. Okay. Y como es el 2018, solo necesito la cantidad, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué índice yo necesito? Solo el 8. Como dijimos que teníamos eso, el índice multiplicado por 2. ¿Y está claro esa parte? ¿O hay alguna duda, chicos? Confirmen. Me dicen, chicos. ¿Todo claro? Bueno, parece que no hay Profe, duda. y si fuera, o sea, y si pidieran en sí, ya ahorita, bueno, por 2 por la cantidad total de turistas, y si pidieran la capacidad, Si pidieran la capacidad, ya, pues entonces tenemos 2018, ¿no? Ya, pues solamente sería sumarle 1, ¿verdad? Porque yo ya con el index obtengo el 4, en este caso. O bien lo multiplico por 2 y le sumo 1, o simplemente podría multiplicar, sumarle 5, ¿no? Pero lo más factible sería multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2 y sumarle el 1 para obtener ese 9. Aquí ya es como que más matemático, ¿sí me entienden? Y si nos piden de todos los años, pero solamente la cantidad. Ya, en este caso, de todos los años, ya, sería un poquito más sencillo. Sería esto, con un salto, ¿no? Ya del inicio, la cantidad es la primera columna, ¿no? Si nos damos cuenta, siempre es la primera, luego viene capacidad. Cantidad, capacidad, cantidad, capacidad. Entonces, si ya desde el inicio, si ya desde 0, vamos aquí suponemos, ¿no? Que 0, hasta el final, pero con un salto de ¿cuánto?
de 1 y 2. Eso prácticamente. O sea, aplicamos un salto. Y esto nos va a retornar la cantidad, esta cantidad, y así, sucesivamente hasta el final. Y eso lo vamos a utilizar, creo, ya mismo, porque aquí hay una parte que pide eso. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. A ver, dijimos que aquí era el índice multiplicado por 2, ¿no? Ya con eso tenemos este pequeño vector. Le dije submatriz, pero más bien es un vector. Este pequeño vector. Pero ¿qué nos piden aquí el ejercicio? Dice, la cantidad total de turistas que ingresaron en las ciudades en el año 2018. Pero ¿en qué tenemos que presentar nuestro dato? Como un entero, ¿no? Y como dice la cantidad total, ¿sí lo ven? Cantidad total de turistas. ¿A qué se refiere? A la suma de todos estos turistas, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Qué función me ayuda ahí? Suma. Sí, sí. Bueno, aquí yo lo hice más abajo, pero puedo aplicarlo directamente. np.sum de esos son matriz. Ahí. ¿Ok? Simplemente lo apliqué en una misma línea el np.sum. ¿Ok? No creo que haya dudas ahí o sí. ¿Me confirma? Hay otra forma también de resolverlo. No podía haber hecho lo del salto de línea, por ejemplo. Sí, ¿no? Hacía el salto de línea, pero de todas las ciudades y de todos los años, de las cantidades. ¿Y qué hacía después? Luego que hacía las sumas por... Vamos haciéndolo. Vamos poniéndolo aquí, por ejemplo. Podría haber hecho esto, ¿no? Cantidad, por ejemplo, de turistas por año, algo así. Por año. ¿Cómo sería esto? Matriz, como dijimos hace un momento, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final con un salto de 2. ¿Ok? Eso nos daría todas las cantidades de turistas o un vector de cantidades de turistas por año. Pero para obtener las cantidades que utilizo, np.sum, np.sum de esa submatriz y yo le digo en qué sentido quiero que me sume. ¿Ok? Y si hablamos de la cantidad de turistas por año, quiere decir que yo voy a sumar en qué sentido. Vertical, o sea, por columnas. Entonces, ¿cuál sería en este caso mi axis? 1 o 0. 0. 0, ¿verdad? Ahí. Yo tendría por año. Y yo lo que podría hacer luego, esto sería un arreglo. Este sí sería un arreglo, un vector de cantidades de turistas por años. ¿Ok? Y luego yo lo que hacía era simplemente indexar, ¿no? La cantidad de turistas en 2018 iba a ser igual a ¿qué? A ese arreglo indexado en el índice del año. Ahí. ¿Ok? Déjame cambiar aquí que esto es lo que pasa a veces con Python con la ñ. Y prácticamente nos retornaría lo mismo. ¿Ok? Ambas formas nos iban a retornar lo mismo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Me dicen, chicos. Voy a poner algo. Sí. Sí. Para ver los dos casos. 2018 y acá le voy a poner un print. Sí, vamos a ver. Hay un problema que esta cosa del Zoom no me deja. No se quita. Y aquí está, ¿no? Como pueden ver, nos da el mismo resultado. Las dos formas están bien. Puedo primero sumar todas las cantidades por año y luego indexar el año. Como también puedo ir directamente a indexar el año y luego sumar. ¿Okay? Las dos formas están bien. Las voy a dejar ahí. ¿Hay alguna duda, chicos, con este literal? Aquí le voy a poner un mensajito chévere para que sea bonito ya.
sería como que la cantidad de turistas en el país en el año es informal. Es que no tengo el valor año, pero bueno, aquí le pongo 2018. Ahí. La cantidad de turistas en el 2018 es ¿ok? Ok, vamos con el tema 3. Miren acá. Tema 3 nos dice, a ver, alguien había escrito, no que. Dice, la capacidad hotelera promedio para cada una de las ciudades de la sierra considerando todos los años. ¿Okay? Nos dice prácticamente todos los años, pero solo las ciudades de la sierra. ¿Ok? Vamos viendo aquí. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra matriz? Entonces? Nos dice todos los años, pero ¿qué nomás? La capacidad hotelera. Entonces prácticamente lo que nos va a pedir, y solo de la sierra, nos van a pedir es esto. Y así. De verdad no sé manejar Excel tanto. Y eso que yo debería saber bastante. Pero bueno, así me entienden, ¿no? Sería esta parte, ¿no? Prácticamente. Es como que una submatriz llena de saltos. Ahí. ¿Ok? Esto es lo que nos están pidiendo. La capacidad de todas las ciudades de la sierra por cada año. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Tema 3. Entonces yo necesito perdón, necesito esa submatriz de sierra, de la sierra. O bueno, vamos a poner aquí. Capacidad, ahí sí, capacidad de la sierra, algo así. ¿Ok? Esta sería mi nueva submatriz, que es la que voy a obtener a partir de esto que les dije hace un momento. ¿Ok? ¿Cómo obtengo eso, chicos? ¿Qué dicen? Yo de mi matriz necesito indexar. ¿Ok? Vamos viendo acá. Vamos a hacer grande esto. Lo primero que yo necesito es obtener todo lo de la sierra. ¿Ok? Entonces, yo conozco por filas, o sea, en las filas, estos índices de la fila, dónde empieza la sierra y dónde termina. ¿Ok? Leen de la costa más 1 y luego leen de la sierra. Ok, vamos a ver. Entonces, seguro que leen de la costa más 1. Deben analizar, chicos, bien esta parte de cuándo utilizan eso del más 1. O sea, a veces se utiliza, pero no siempre. Entonces, yo conozco que mi lista de la sierra empieza, ¿qué? ¿Dónde? En 8. ¿Cómo yo obtengo ese 8? La cantidad de la lista de la costa. Porque yo sé que hay una lista de la costa antes de la sierra. Entonces, mi lista de la sierra va a empezar cuando termine la lista de la costa. Entonces, prácticamente lo que decíamos en antes, en este caso sería, si yo necesito lo de la sierra, sería la matriz, indexado, ¿desde dónde? Desde el len de la costa ¿hasta dónde, chicos? Hay dos formas en este caso. Menos len de oriente. Menos len de oriente, como también podía haber sumado las dos listas anteriores, ¿no? Costa y sierra. ¿Okay? Pero lo más sencillo, obviamente, len de el oriente. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda por qué len del oriente? ¿O está claro por qué? Recordemos los índices negativos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Okay?
Entonces yo sé que la lista del oriente termina aquí, -4. ¿Cómo que tengo eso -4? La cantidad de las listas del oriente, pero con signo negativo. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿No hay alguna duda en esa parte? Entonces yo tengo la capacidad, necesito la capacidad de la sierra, solo la capacidad. Entonces, chicos, ¿desde dónde dijimos? Desde Len, en la costa, ¿hasta dónde? Menos Len de oriente. Ya tenemos las filas de la sierra. ¿Ok? Voy a poner esta raya. ¿Ok? Ya tenemos en este caso las filas, que serían todas estas filas de aquí, de las ciudades de la sierra. Ahí no sé qué dice. Ya tenemos esto, las filas, pero ahora necesitamos las columnas, ¿no? ¿Y solo qué columnas necesitamos? Las columnas de las capacidades de cada año, lo que dijimos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿desde dónde yo necesito leer? ¿Desde qué índice? ¿0 o 1? 1. 1, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo yo ese? Bueno, en este caso, como son todos los años, tranquilamente digo desde la segunda fila, por así decirlo, que es el índice 1, hasta el final, pero con un salto de 2. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí? Díganme, chicos. Ya con esto yo obtengo esta submatriz así, saltada. Con todas las capacidades de todos los años de las ciudades de la sierra. Me dicen, chicos, si hay alguna duda. No, ok. Entonces yo ya tengo esa submatriz. Y yo lo que necesito en este caso es la capacidad hotelera promedio para cada una de las ciudades. Es decir, para cada ciudad, esta ciudad, Villacamba, por ejemplo, Vilcabamba, perdón, necesito un promedio. ¿Qué es el promedio? Sería o sea, la suma de todas las capacidades que tuvo en todos los años. Así. Prácticamente eso, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tengo esa submatriz. ¿Cómo obtengo ese promedio, chicos? De todas las ciudades. Puedo decir que es un arreglo de promedios por ciudad. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? ¿Qué función me da el promedio? NP punto. NP.min. Exacto. NP.min. ¿De qué? De esa capacidad de la sierra. Capacidad de la sierra. Pero como yo necesito, ¿por qué? Por ciudades, ¿no? Las ciudades que son filas o columnas. ¿Qué representan las ciudades? Dicen, chicos. Filas. Las filas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pongo al axis? Uno. Axis 1. Y ahí ya tenemos entonces, con esto obtenemos el promedio por cada una de las ciudades. Aquí lo que voy a hacer solamente es utilizar un round, porque me van a salir unas cifras, como los números son altos, me van a salir unas cifras feas. Me redondea a 2 decimales. Listo, eso es todo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un print aquí bien bonito, le vamos a decir que capacidad promedio por ciudad de la sierra y lo voy a imprimir aquí, ¿no? Print. Me dice aquí que lo dé como un vector, ¿no? Un vector de float. ¿Sí? Entonces ese arreglo de promedios por ciudad. Ahí. Me dice por aquí, NP, ya sé. Okay. Vamos a ver. Y aquí está. Capacidad promedio por las ciudades de la sierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas ciudades tiene la sierra? De 8 para llegar a 14, 7. ¿Ok? Entonces está correcto, ¿no? Tiene la misma cantidad de ciudades que la sierra.
¿Hay alguna duda con este tema, chicos? ¿Me confirman? ¿Está todo claro? Bueno, sigamos. Tema 4. Ahora, el tema 4 me dice que debo mostrar el número de años en los que la cantidad de turistas fue mayor que la capacidad hotelera para la ciudad de Machala. ¿Ok? Para la ciudad de Machala. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Obtener mi información solo de la ciudad de Machala. ¿Ok? Vamos a buscar aquí ¿dónde está Machala? Vamos aquí. Aquí. ¿Dónde está Machala, chicos? Machala, aquí. Si yo solo prácticamente lo que me están pidiendo es que tenga la información solo de Machala. Perdón. Machala. Esto. ¿Ok? Esta información solo de Machala. Ay, pero cambié los números. Ok. Bueno, ya, solo Machala, ¿no? Prácticamente es esta columna. Ando medio oito. Ok, solo de Machala. Y me piden que devolver el nombre, perdón, el año. Sí, el año en que, o la cantidad de años creo que era, en que la cantidad de turistas, a ver, la cantidad de turistas fue mayor que la capacidad. Es decir, vamos el primero. 23.292 fue mayor que 40.265, no. Acá sí. Entonces ya me debería devolver 2015. Eso es prácticamente lo que nos pide el tema, ¿no? Comparar estos dos valores. Y si la cantidad es mayor, ese año cuenta. ¿Está clara esa parte? Entonces yo lo primero que necesito obtener es esa submatriz de Machala, ¿ok? Entonces yo voy a decir aquí, buscar ese índice, ya soy Machala, en mi lista de ciudades, punto index, y aquí voy a buscar Machala. Esta lista de ciudades creo que no existe, ¿verdad? Ah, sí, pero está dentro de la función, así que, entonces en este caso, como está dentro de la función, déjeme volver a crear esto. Dale acá afuera también. Ahí. Y la voy a crear como un arreglo también. La voy a necesitar. Ahí. ¿Ok? Solamente es para tener esa información, porque la voy a necesitar. ¿Ok? Entonces ahora sí, lista de ciudades. Busco Machala. Y ahí con eso tengo el índice de Machala, que en este caso sería 2. Y ahora, con esto apenas yo tengo un índice. Pero yo, ¿qué necesito? Comparar las cantidades con las capacidades. Aquí hay algo que yo puedo hacer. Simplemente crear una submatriz con saltos, así como hicimos hace un momento, donde, así como de cantidades, una de cantidades, de esta forma, y otra de capacidades. No sé si me hago entender la idea. ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que quiero hacer? Es como comparar dos vectores, ¿no? Acuérdense cuando hacían un vector booleano, ¿no? Por ejemplo, no sé si de ley han de haber hecho el ejercicio esto de los IMC, creo que era. ¿Cómo era? Bueno, comparar cantidades, comparar vectores, ¿no? Yo puedo comparar vectores fácilmente. Entonces, ¿cómo tengo yo un vector de cantidades de Machala y un vector de capacidades de Machala? Eso es lo que yo necesito. Entonces, puedo obtener, ¿no? Vamos a crear cantidad de Machala. Y también voy a... Ay, a veces es feo esta manera, ¿no? Y también voy a necesitar una capacidad
Machala, un vector. ¿Cómo obtengo la cantidad de Machala, chicos? Yo indexo en mi matriz, solo necesito esa fila. Entonces, mando directamente el índice, ¿no? Índice de Machala. El índice de Machala. ¿Ok? Índice de Machala. Perdón. Y en las columnas, ¿qué necesito? El primero, después de dos saltos, el siguiente y así sucesivamente. Entonces yo necesito desde el inicio hasta el final un salto de 2. ¿Está claro lo que hice aquí, chicos? ¿Hay alguna duda? Hola. Claro, profe. ¿Está claro entonces? Muy bien. Entonces con esto ya tenemos la cantidad de turistas de Machala por cada año. Y en este caso yo necesito ahora la capacidad de que tenía Machala de cada año. Hago lo mismo, ¿no? Entonces índice de Machala, en este caso, ¿dónde comienza la capacidad? Desde el índice 1. Y índice 1. Entonces desde 1 hasta el final, lo mismo, un salto de 2. ¿Okay? Y ya lo siguiente es crear aquí vamos a crear un vector booleano, ¿no? Una condición. Yo necesito que se cumpla. ¿Cuál es la condición que yo necesito que se cumpla? Que la cantidad de Machala sea mayor que la capacidad de Machala. ¿Está clara esta parte? ¿Me dicen, chicos, está claro? Bueno, entonces ya con ese vector booleano yo puedo obtener qué años cumplen con esta condición. ¿Ok? Entonces yo voy a un compañero, un amigo suele decirle de máscaras, algo así. ¿Ok? Entonces yo puedo decir años que cumplen, por ejemplo. Los años que cumplen van a ser ¿cuáles? En el arreglo de años, indexado con ese vector booleano. Ahí. ¿Está el arreglo de años creado? No, no lo creé. Tengo que crearlo también. Arreglo de años. ¿Qué hago? mp.array de años. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que hago aquí? Entonces, recordemos, ¿no? Esta cantidad de, este vector booleano, perdón, ¿qué nos va a retornar? Un vector de verdaderos y falsos, ¿no? Sí, algo así. Un vector de verdaderos y falsos. Pero que va a tener, ¿qué? La misma cantidad de los años, si nos damos cuenta. Porque ¿cuántos valores de cantidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, la cantidad de años, la cantidad de turistas hay por 7 años. Y las capacidades también tienen 7 capacidades. Entonces, el len, por así decirlo, de estos dos vectores, cantidad de Machala y capacidad, es de 7. Como es de 7, yo puedo indexar con ese vector booleano a años. En este caso también tiene una longitud de 7 años. ¿Ok? Vamos a darle el print a ver qué años cumplen con esa condición. Aquí está. Estos años cumplen con esa condición. 2015, 2017, 2019 y 2020. Pero en este caso, ¿qué me pide el ejercicio? El número de años, es decir, la cantidad de años en que pasó eso. Entonces yo simplemente lo que hago es print len de esos años que tengo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí? Dime, chicos. Años en que turistas mayor capacidad
en la ciudad de Machala. Es innecesario, pero bueno, ahí lo pongo para que sea bonito. Ya. Vamos con el tema 5. Pensé que no íbamos a demorar mucho, la verdad. Los años en que la capacidad hotelera del país fue superior a 500.000. Bueno, esto es un poquito más sencillo. Entonces prácticamente me pide la capacidad de turistas por año. Como yo obtengo eso, chicos, ya lo hemos hecho, ¿no? En mi matriz voy a indexar, como son todas las ciudades, al parecer, ¿no? Del país fuera, ya, ajá, todas las ciudades. Entonces todas mis filas, desde el inicio hasta el final. ¿Eh? Y como solo pide las capacidades, ¿dónde empiezan las capacidades? Desde el índice 1 hasta el final, con un salto de 2. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí, chicos? No. Hola. No, todo claro, ¿ok? Ya tengo la capacidad. Y ahora yo lo que necesito simplemente aquí, esta es una capacidad por año, ¿no? Pero yo necesito como que el total de las capacidades por ciudad, en este caso. Ay, ¿qué hice? Yo tengo, por ejemplo, General Villamil, ¿cuál fue la capacidad total anual? Perdón, en todos los años. O sea, 40 más 14 más 40 y así sucesivamente. Entonces yo puedo aquí directamente, ¿no? Puedo decir el NP punto son. Toda esa, de eso ahí, pero ¿en qué? Como es por ciudad, el axis sería 1, ¿verdad? Porque es por filas, en este caso. ¿Ok? ¿O no? A ver, me piden por año, perdón, ¿qué hago? Es por año, entonces sería por columnas. Prácticamente dije mal aquí. Si es por año, entonces sumar todas estas capacidades, ¿no? Ay, ¿qué hago? Todo esto de aquí. ¿Ok? O sea, es como que prácticamente ver en qué año hubo más capacidad hotelera. ¿Ok? Prácticamente, pero en este caso, ¿ok? Ya tenemos esta parte. Ahora simplemente vamos a buscar qué años cumplen con esa condición. ¿De qué? De que sean mayores a 500.000 en este caso. Entonces aquí yo también voy a crear un vector booleano o una condición, como sea. ¿Ok? ¿Cuál sería mi vector booleano en este caso, chicos? De la capacidad del año sea mayor a ¿cuánto? En este caso dice a 500.000. Ahí estaría mi vector booleano. Y ahora, como yo necesito los años, de mi arreglo de años, yo voy a indexar qué años cumplen con ese vector booleano. Ahí, listo. ¿Hay alguna duda aquí, chicos? Estoy yendo muy rápido ahí. A ver. Sí, años mayores. Sí. Bueno, en este caso, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, todos los años me salieron. Vamos a cambiarle aquí el valor. Vamos a ponerle 600.000. A ver si ahí cambia un poco. Ahí sí. Si se dan cuenta, nos da otros números, ¿no? Entonces, en 2015 y en 2019 y 20 no se alcanzó a superar las 6.000, la capacidad de 6.000 habitaciones o camas, por así decirlo. ¿Okay? ¿Está claro ese tema, chicos? Hola. Está entero ya, bueno. 1,6. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces, tema 6 me dice el nombre de las 3 ciudades del país que más turistas tuvieron en total.
¿Ok? Entonces yo necesito la cantidad de turistas. Como me piden las ciudades, sería la cantidad de turistas por ciudad. ¿Ok? Sería la cantidad de turistas por ciudad. Como yo obtengo eso, dicen chicos, lo mismo que prácticamente que hicimos arriba, ¿no? np.sum de mi matriz indexada, pero acá era capacidad por año, ¿no? Ahora acá es cantidad por ciudad. Entonces sería desde el inicio hasta el final, porque son todas las ciudades, ¿ok? Bueno, son todas las ciudades. Y en cuanto a las columnas, yo solo necesito las cantidades, ¿no? Como son las cantidades, yo sé que las cantidades inician en el índice 0. Desde el inicio hasta el final, con salto de 2. ¿Está clara esta parte? Como son por ciudades, yo utilizo el axis. ¿En qué sentido? Uno. 1, ¿verdad? Correcto. ¿Hay alguna duda aquí con esta parte? Es lo mismo que hicimos arriba, ¿no? Solo que acá era por año, acá es por ciudad. Recuerden, ¿no? Año, columna, ciudad, filas. O sea, está ahí correcto, ¿ok? Y ahora lo que nos piden en este caso, ¿qué es? En el tema 6. Un top. ¿Cómo yo obtengo un top? Yo con esto ya obtengo como que un vector que es igual o tiene la misma cantidad de elementos que el total de ciudades, que eran ¿cuántas ciudades? Son 3, 7, total son 19 ciudades, ¿ok? O sea, un vector con 19 elementos prácticamente. ¿Ok? Pero obviamente hay alguien que va a ser el primero, que va a ser el segundo y eso. Entonces, ¿cómo yo hago en este caso esta forma? Dicen chicos. Yo necesito un arreglo de índices ordenados. ¿Ok? ¿Qué función me ayuda a obtener este arreglo? Argsort. Sort, ¿verdad? np.argsort. ¿Y a quién le voy a aplicar este arsort? Esa cantidad por ciudad. ¿Ok? Pero recordemos que esto, ¿qué me retorna? ¿De qué forma? ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente, ¿verdad? Recuerden que el ARGSORT siempre es ascendente, de menor hasta el mayor. Pero yo necesito a los más altos, por así decirlo. O sea, lo pueden hacer de dos formas, ¿no? Pueden dejarlo ahí y luego invertir, como pueden directamente aquí, ¿no? Invertir de una vez ya. Ahí. ¿Okay? Cuando piden un top, específicamente un top, lo recomendable es hacer directamente esto. Cuando nosotros nos piden que mostremos las 3 primeras ciudades y ya, simplemente lo que hubiese hecho era indexarlos desde menos 1, desde menos 3 sería, de menos 3 hasta el final, ahí. Porque yo ya sé que es de menor hasta mayor. Pero en este caso me están pidiendo un top, así que necesito los 3 primeros. En este caso yo apenas lo que tengo aquí es el índice ordenado, un arreglo de índices ordenados de mayor a menor, ¿ok? Eso es lo que tengo, unos índices ordenados de menor a mayor, ¿ok? Pero yo necesito un top 3, ¿ok? Perdón, ya se me alborotó la gripe. Vaya. Entonces mi top va a ser igual a, ¿dónde? ¿A quién? ¿Qué yo necesito mostrar? ¿Qué me dice el ejercicio? Las ciudades. Entonces, si yo necesito mostrar ciudades, entonces debo indexar en mi arreglo de ciudades. ¿Ok? Mi arreglo de ciudades con estos índices ordenados, pero como es un top 3, yo solamente voy a, de ese arreglo de índices ordenados,
a utilizar desde el inicio hasta... ¿A dónde, chicos? ¿Hasta qué índice sería? Hasta el 3 mismo sería. Hasta el 3, exacto. No, exacto. ¿Por qué no sería hasta el 4? ¿Quién? Ah, ya, bueno, ahí le puse un asterisco. Bueno, hasta 3. Recuerden que prácticamente los 3 primeros índices, ¿cuáles serían? 0, 1 y 2. Y el 3 no lo incluye. ¿Ok? Ahí. Ahí tendríamos el top. Vamos a ver, print. Aquí un mensajito. Las 3 ciudades más turistas mantenido son ahí. ¿Qué se puso esto? Son, y aquí vamos a print el top. Bueno, aquí el top se va a mostrar como un arreglo. ¿Ok? Como un vector, pero si ustedes quieren mostrar por ciudad, ya saben, un forcito y listo. A ver. Aquí está. Las 3 ciudades que más visitantes tuvieron fue Vilcabamba, Otavalo y Baños. Miren por aquí, comienza el 0, sí. Ok. ¿Hay alguna duda, chicos, con este literal? Falta uno más. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí. Ok, bueno, vamos al último tema ya para terminar. Nos pide generar un reporte por cada ciudad. En cada archivo debe escribir el valor promedio de los turistas entre todos los años para esa ciudad. El nombre del archivo debe ser ciudad.txt, donde ciudad va a ser reemplazado, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, si la ciudad es Cuenca, cuenca.txt. Se nos piden crear archivos en este caso, ¿ok? Pero yo necesito para esto primero obtener ¿qué? Los promedios. Se me pide el promedio de turistas por, a ver, promedio de, ¿cómo le pongo? Promedio de turistas por ciudad, ¿ok? Promedio de turistas en todos los años. Como dicen todos los años, prácticamente sumar todos los turistas que recibieron en todos los años, ¿ok? Y sacar el promedio, ¿ok? Entonces sería np. Bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Primero obtener la matriz, ¿ok? ¿Cuál es esa matriz? Como me piden de todas las ciudades, ya saben, desde el inicio hasta el final. Y como me piden solo las cantidades, esto ya lo hemos hecho. Ahí. Con eso ya obtengo ya las cantidades. ¿Ok? Bueno, vamos al promedio. ¿Ok? np.min. Min. Y como me dicen por ciudades, recuerden, las ciudades que son las filas. Entonces el axis por 1. ¿Ok? Y ahí ya tenemos un arreglo de promedios. Le voy a poner lo mismo, el round, solo para que no me dé tantos decimales. Me redondee en 2 decimales. ¿Ok? Ya tenemos ese arreglo de promedios de turistas por ciudad. Y ahora lo que necesitamos es crear un reporte. ¿Ok? ¿Qué debería yo hacer aquí? Si debo crear un reporte para todas las ciudades, ¿qué es lo que debería hacer? Recuerden, ¿no? Reporte para cada ciudad sería un for. ¿Ok? Pero, ¿cómo creen que sería la forma correcta de hacer este for? ¿Alguien? ¿Por elemento? ¿Por índices? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Vamos viendo, ¿no? Aquí tenemos un arreglo de promedios de promedio de turistas por ciudad. Es decir, que este elemento va a tener
eh, el len. El len de esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuántas ciudades había? 19. ¿Ok? Y también contamos, como vamos a hacer un reporte por ciudad, vamos a tener ¿cuántas ciudades? 19 ciudades. ¿Qué está pasando en este caso? La lista de ciudades es paralela con mi arreglo de promedio, ¿sí o no? ¿Lo ven? El N de promedios y el N de ciudades va a dar el mismo valor. O sea, esos dos arreglos, esas dos listas son paralelas. Entonces a mí me corresponde aquí en este caso, lo más conveniente es recorrer por índices, porque yo necesito crear un archivo para cada ciudad y para cada ciudad necesito ingresar ese promedio en ese archivo, ¿ok? Para cada i en range. No importa, puedo utilizar cualquiera de los dos, ¿no? Entonces voy a utilizar el len, el arreglo de ciudades, que ya lo he creado arriba, ¿ok? Y simple. Voy a abrir un archivo para cada ciudad, ¿ok? Open. Y para que se ocurra para cada ciudad, entonces de mi arreglo de ciudades, yo voy a indexar por ese índice. ¿Ok? Ya esto, le voy a sumar la cadena de caracteres, porque recuerden que debe llevar ¿qué? .txt, es un archivo de texto. .txt. .txt. ¿Okay? ¿Hay alguna duda con esta parte? ¿Qué dice aquí? ¿O está claro lo que dice? Hola. Al archivo le puso, o sea, en las velocidades y porque queremos que cada archivo se llame como la ciudad. Exacto. Esto simplemente me va a recorrer el arreglo en un orden, ¿no? Entonces, la primera ciudad viene, que era Villamil, me parece. Villamil, TXT. Luego viene a la siguiente ciudad, en la siguiente iteración, ya este índice ya no es 1, sino 2. Entonces la siguiente sería, creo que, no sé cuál sería. Bueno, aquí no están en orden. Bueno, Ok. se me perdió. La siguiente ciudad sería Atacama. Aquí. Y así, va creando un reporte por cada ciudad. ¿Ok? Pero ¿qué me falta aquí, chicos? Establecer el modo. Si voy a escribir un archivo, ¿qué modo debo aplicar? W. W. De write. ¿Ok? Ahí está, archivo open, abro mi archivo para cada ciudad, ahí está el i, eso significa para cada ciudad, le sumo la cadena txt porque es un archivo txt y le aplico el modo, ¿no? Porque voy a escribir. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito escribir en ese archivo? Este promedio, el promedio de turistas que hubo en esa ciudad. ¿Ok? Entonces, ¿qué función me ayuda a escribir? Archivo.write. ¿Ok? Recuerden siempre que write solo recibe cadena de caracteres. Vamos aquí a crear una cadenita que yo le voy a decir que es cantidad promedio de turistas, algo así, ¿no? Turistas, y le voy a aumentar 2 puntitos aquí. Ahí. Y a esto le voy a sumar el promedio, pero el promedio, recuerden, como les dije, recibe strings. O sea, la función write solo recibe strings. Entonces, str. Y en mi promedio de turistas voy a indexar con este índice, ¿no? Entonces, promedio de turistas por ciudad lo voy a indexar con el índice. Aquí. ¿Hay alguna duda con esto? Con lo que dice aquí. Simplemente para la ciudad I, indexé al promedio I. Pero como la función write solo recibe strings, convertí ese valor en un string con el str. Y listo, y ella escribiría mi línea. ¿Hay alguna duda aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Qué me falta?
Cerrar el archivo. Cerrar el archivo. Archivo.close. Y listo. Vamos a ver. Aparentemente no se cayó no se cayó el archivo, no se cayó el código. A ver si se crearon. Aquí está la UCI, aquí está cantidad promedio, 330.968.43 turistas. Tacames, 30.096.29 turistas. Baños, aquí están todas las ciudades, ¿no? Guayaquil, Ibarra, Machala, Manta, y así. ¿Ok? ¿Está claro el ejercicio, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Confirman, si no, hasta ahí ya está el ejercicio. De verdad pensé que íbamos a hacerlo más rápido y nos tiramos más tiempo de lo que pensaba. ¿No hay dudas entonces? Bueno, chicos, ese es el ejercicio. Como les dije, voy a tratar a ver si mañana no me comprometo en nada. Es que suelo estar ocupado los domingos, pero bueno. Y a ver si en la noche vuelta hacemos otro ejercicio. Si tienen ejercicios, chicos, pásenlo, porque la verdad no estoy escaso de ejercicios. Listo, chicos. Ya mismo les paso el PY también para que lo tengan y lo puedan revisar. Muchas gracias.